El ejército ruso continúa su ofensiva en Ucrania a pesar de su salida de varias ciudades que estuvieron asediadas desde el inicio de la invasión. Las fuerzas del Kremlin anunciaron su ofensiva final contra el estratégico puerto de Mariupol en la costa del mar de Azov. Esto como parte de su nueva estrategia que se enfoca en el este del país, para lo que denominan como la liberación del Donbass. ¿Qué está ocurriendo con la estrategia militar rusa? ¿Qué está pasando con esto? Pues lo conversamos con nuestro primer invitado del día. Él es Iván López Miralles, analista de Political Room, especializado en política exterior. Gracias, Iván, por estar con nosotros en este espacio de France 24 Directo América. ¿Cómo analizar entonces los nuevos objetivos militares planteados por el Kremlin? ¿Qué esperar en los próximos días en el este de Ucrania? Muchas gracias, Raúl. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los objetivos del Kremlin se fundamentaban en una guerra relámpago para llegar a Kiev y Kharkov y poder capitular al gobierno de Volodymyr Zelensky. En base a ese pretexto, el ejército ruso se construyó en base a un principio de defensa activa y no tanto de ofensivas estratégicas terrestres. A este hecho, si le sumamos el posible cuestionamiento del liderazgo entre suboficiales, la capacidad de proporcionar una logística eficiente a esa gran capacidad mecanizada que es la fuerza rusa, o el posible cuestionamiento o el fracaso de la vinculación entre unidades terrestres y aéreas de forma efectiva, pues ha llevado a Rusia a una reevaluación de sus objetivos. Y hemos visto cómo el Estado Mayor ruso pues, va a concentrar ese grueso de las operaciones en el Donbass, donde ya hemos visto que muchas de las unidades que se postulaban en Kiev se han reubicado seguramente hacia Bielorrusia para su posterior despliegue en la región del Donbass y por lo tanto estamos viendo cómo Rusia puede concentrar sus esfuerzos en los límites oficiales de los oblasts de Donetsk y Lugansk. Iván, ¿por qué, digamos entonces, si ese era su objetivo principal, las tropas rusas intentaron llegar, pues digamos, hasta la capital, hasta Kiev? Hablemos también de la importancia de Mariupol, el nuevo objetivo de las tropas rusas. ¿Por qué la importancia de esta ciudad es estratégica para llegar, digamos, a la capital o al este de las regiones de Donetsk y Lugansk? Mariupol lo que tiene es también una importancia simbólica, puesto que ahí se encuentra el grueso del batallón Azov, ¿no? Que es esa, vamos a decir, esa ideología de lo que Rusia llama desnazificación, ¿no? Podemos pensar que en las negociaciones de paz con Ucrania, Rusia podría decantarse solo con tomar Mariupol, capitularla y, por lo tanto, cumplir ese objetivo estratégico que partían desde el principio, ¿no? Además, debemos tener en cuenta que Mariupol también forma parte de ese oblast, ¿no? De Donetsk que Rusia en principio ahora quiere concentrar sus fuerzas y por lo tanto veremos seguramente una gran ofensiva a gran escala en el este, donde Rusia concentrará prácticamente todo el grueso de su fuerza mecanizada y veremos qué ocurre en las siguientes semanas. ¿Se puede quedar entonces las tropas rusas solamente en esa región del Donbass o podemos esperar que continúen en su avanzada hacia Kiev? Además, también muchos analistas consideran que este repliegue de las tropas rusas se puede considerar como una debilidad de las tropas del presidente Vladimir Putin. ¿Es cierto esto o es una estrategia, digamos, de engaño, como también lo ha manejado a lo largo de toda esta invasión para luego ir hacia otra ciudad, hacia otro lugar y cumplir realmente su objetivo? Que al fin y al cabo, nadie sabe, digamos, finalmente cuál realmente es. Sí, uno de los principales problemas que ha tenido Rusia durante el transcurso de toda esta operación militar, ¿no? Es que en toda esta expansión de terreno, ¿no? Si tú quieres avanzar rápidamente, y esto es lo que ha querido hacer Rusia desde un primer momento, avanzar rápidamente hacia Kiev y hacia Kharkov, pues expones mucho lo que son tus columnas militares, ¿no? Y por eso también hemos visto que Rusia ha tenido muchas bajas, puesto que eres vulnerable a las posibles emboscadas o a las fuerzas de defensa ucranianas, ¿no? En base a ese pretexto, lo que podemos pensar es que Rusia puede emprender una ofensiva por escalas, ¿no? En primer lugar, pues ahora va a concentrar el grueso de sus operaciones en el Donbass. A partir de ahí, una vez que se estabilice, que mantenga sus puntos de amortiguación en Sumi,
porque recordamos, si llega a perder regiones como Sumi, fronterizas con la Federación Rusa, podemos llegar a pensar que Ucrania puede llegar a llevar a cabo ataques, ¿no?, en propio territorio ruso, como ya ocurrió en la región de Belgorod, con los helicópteros que volaron a baja altura para burlar las defensas aéreas rusias y atacaron depósitos de combustible en territorio ruso. Esto podría suceder muchas más veces si Rusia no mantiene sus puntos de amortiguación. Por lo tanto, podemos pensar que en una primera instancia Rusia va a mantener sus defensas en la región del Donbass, va a intentar integrar bien esa zona para dos partes. Tener una posición un poco de fuerza en las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo y por otra, pues poder llegar a una segunda o Sí. tercera etapa donde pudiera llegar a nuevas ofensivas. Y ya por último, quiero preguntarle, Iván, ¿qué pasa con Odessa? ¿Qué ha pasado con esta ciudad que está preparada desde hace muchísimo tiempo para un inminente ataque de las tropas rusas, pero este ataque realmente nunca ha ocurrido? ¿Esta ciudad, digamos, que se va a quedar libre de cualquier ataque real de estas tropas rusas o simplemente se puede esperar en cualquier momento? Yo creo que ahora mismo un ataque de asalto anfibio, ¿no?, en Odessa está prácticamente descartado. Ya hemos visto como el ataque al puerto de Berdiansk, donde Ucrania no sabemos del todo cómo ha sido el ataque, si ha sido con drones Bayraktar o con algún tipo de artillería o con saboteadores, pero han mermado bastante la capacidad de asalto anfibio de Rusia. Hemos visto por fuentes de inteligencia abierta 2 o 3 buques dañados. Por lo tanto, ahora mismo realizar un ataque a asalto anfibio es un suicidio para Rusia, dadas sus capacidades actuales. Por lo tanto, si en algún momento Rusia quiere llegar a algún tipo de ofensiva de asalto anfibio de esa, será en el largo plazo. Pues vamos a ver igual qué pasa entonces en esta guerra en Ucrania que continúa. Ya estamos en 42 días de esta ofensiva militar. Gracias, Iván, por su tiempo, por estar con nosotros en Directo América. Un gran abrazo. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo.